Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a mi programa de entrevistas. Yo soy Joaquín Lamora y hoy tengo el placer de presentaros a Cristian Fernández. Cristian, buenos días. Hola Kim, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, Cristian, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. La verdad es que es un placer. Te conozco ya de hace tiempo y ya tenía ganas de entrevistarte. Y bueno, sin más, pues os presento a Cristian. Y hoy hablaremos sobre la fisioterapia y también la osteopatía, del cual es especialista Cristian. Bueno, Cristian es fisioterapeuta y osteópata especializado en fisioterapia deportiva y en el máster en fisioterapia neuromusculoesquelética. Y además, que esto lo hablaremos al final de la entrevista, también es director de FIOS Formación y Salud, que engloba dos líneas, una línea de formación donde hablaremos, y otra línea de salud, bueno, que sería pues la clínica, ¿no? El tratamiento. Bueno, sin más, Cristian, si te parece, empezamos con la entrevista y con la primera pregunta. Eh, Desde tu punto de vista, Cristian, ¿cuál es el trabajo de un fisioterapeuta? Bueno, Kim, pues mira, yo desde mi punto de vista, el fisioterapeuta, el papel principal creo que es o debería ser inicialmente el de prevención, ¿vale? Jugamos un papel importante en la prevención de la salud y creo que es uno de los pilares de la fisioterapia, el papel que jugamos como, como profesionales de prevención de la salud. Luego, evidentemente, en el tratamiento de diferentes tipos de patologías o en este acompañamiento a los pacientes, pues es muy importante la actividad terapéutica que podamos desarrollar, ¿no? Pero yo creo que principalmente el área de prevención y de divulgación de salud debería ser los pilares de la fisioterapia. Hoy en día, gracias a Dios, la fisioterapia ha variado muchísimo y sí que es verdad que podemos hacer un campo de prevención mucho mayor que antes. Tenemos más herramientas, tenemos más divulgación para hacer esta prevención y creo que la fisioterapia en ese camino ha avanzado muchísimo y está jugando un papel importante porque, bueno, ya lo decía el refrán, ¿no? Que más vale prevenir que curar. Entonces, el papel de la prevención, de la didáctica de la salud, de los hábitos de vida saludables, todas estas cosas relacionadas con la fisioterapia creo que son o deberían ser uno de los pilares importantes, ¿no? Entonces, el fisioterapeuta juega un papel en este aspecto importante. Luego ya, dentro de lo que sería la actividad terapéutica como tal, pues creo que la fisioterapia aún se le tiene que dar un reconocimiento un poco más amplio de lo que hay actualmente. Es decir, aún faltan fisioterapeutas en primeras líneas de asistencia sanitaria, ¿no? En los CAPs, en hospitales, de dar más presencia en ese ámbito, ¿no? Y creo que ahí también jugaríamos un papel muy importante, porque si fuéramos muchas veces la primera línea de intervención, pues la gente yo creo que tendría una salud un poco mejor de la que tiene actualmente, ¿no? O si se nos diera ese papel en el ámbito sanitario que creo que debería ser, pues habría una mejor no sé cómo explicarlo. Bueno, sería mejor tanto para el paciente o para la gente que sufre como para la fisioterapia en sí. Claro, genial, muy bien. Vale, Cristian, y ahora una pregunta que puede dar que hablar, ¿eh? ¿Cuál es tu punto de vista acerca de la fisioterapia y la osteopatía? Bueno, esto, como bien dices, son cuestiones que generan siempre mucha discusión, ¿no? Yo te hablaré desde mi punto de vista, te hablaré de una opinión personal a partir de mi formación, de toda mi experiencia y evidentemente de mi propio pensamiento, ¿no? Yo creo que la fisioterapia y la osteopatía son profesiones sanitarias independientes, son diferentes, ¿eh? Yo creo que son diferentes. Eso no significa que no sean compatibles al 100%. Yo me siento y soy fisioterapeuta, defiendo la fisioterapia, pero también soy osteópata y defiendo la osteopatía.
son cosas diferentes desde mi punto de vista, muy parecidas en muchas intervenciones o igual trabajamos sobre todo principalmente a nivel de terapia manual, trabajamos con técnicas parecidas, primas hermanas diría yo, y lo único que cambia sobre todo es el concepto. A veces la vía de enfoque o la filosofía en sí de la propia terapia es distinta. Entonces, yo creo que hay una diferencia entre las dos, pero no tienen por qué ser incompatibles. La fisioterapia sí que es verdad que a nivel científico y a nivel, no sé cómo decirlo, bueno, está más presente, está más avanzada en ese aspecto, está mucho mejor estructurada. Evidentemente, en España tiene una regulación, o sea, está regulada, es una profesión sanitaria, a diferencia de la osteopatía. En España la osteopatía no está regulada, por tanto, no se puede decir que sea una profesión sanitaria porque no tiene regulación como tal. De ahí viene el problema de que, al no haber una regulación en lo que es la formación en osteopatía, pues tengamos gente formada en algunas escuelas con una formación mediocre, de muy poco tiempo, con muy poca base o sin base sanitaria, y eso hace que haya gente que se pueda llamar osteópata sin tener una formación de un mínimo de hora reglada a nivel europeo o cosas así, ¿no? Entonces, claro, eso hace daño a la osteopatía. Pero desde mi punto de vista ya te digo, son diferentes, no incompatibles, pero claro, en Europa, por ejemplo, hay países, o a nivel mundial hay países donde la osteopatía es una profesión sanitaria totalmente reconocida. Por tanto, claro, yo creo que es una profesión sanitaria independiente, pero falta que esté. También hay que decirlo. Es decir, la osteopatía tiene un concepto filosófico que es muy bonito, pero la realidad es que en muchos aspectos, ya gracias a Dios, hay mucha gente, muchos profesionales que están avanzando en ese aspecto, que luego, si acaso, ya hablaremos, desde el punto de vista de estudio científico, de evidencia científica, pero claro, tiene que mejorar en algunos aspectos si queremos pues que pueda estar reconocida como tal, porque hay algunas cosas que son conceptuales, filosóficas, que están muy bien, pero igual a nivel de clínica no se pueden, actualmente no tienen una sustentación tan importante como puede tener la fisioterapia, que lleva ya muchísimos años por delante a nivel de estudio, de investigación y de avances en muchísimos aspectos. Genial. Genial, Cristian. ¿Y en qué nos pueden ayudar estas terapias? Has comentado antes un poco cuál era el trabajo del fisioterapeuta, sí. Pero ahora, después de haber comentado esta pregunta de tu punto de vista acerca de fisioterapia y osteopatía, ¿en qué nos pueden ayudar? Pues mira, claro, nos pueden ayudar en muchísimos aspectos de la salud. Yo creo que tanto la fisioterapia como la osteopatía pueden dar un acompañamiento al paciente, a la persona que sufre, ya sea desde el punto de vista de la prevención como desde el punto de vista de la propia intervención, ¿no? Sí que es verdad que la fisioterapia está mucho más integrada en el ámbito sanitario. Sí que es verdad que pues estamos en hospitales, estamos en universidades, estamos en centros de rehabilitación. Es una profesión mucho más integrada, al ser una profesión sanitaria reglada a nivel estatal. Entonces, claro, podemos ayudar en muchísimos aspectos, desde cualquier disciplina, ya sea la traumatología, ya sea la pediatría, ya sea pues no sé, el ambiente deportivo, ya sea la geriatría, en todos los ámbitos que hablaríamos de patología médica o de asistencia médica posibles, pues ahí podemos ayudar con la fisioterapia. Sí que es verdad que la osteopatía como tal, una de las diferencias es que la osteopatía a nivel conceptual no trabaja tanto con patología, trabaja más con disfunciones, con alteraciones, y igual su vía de intervención no llega tan profundo a nivel social como podría llegar la fisioterapia, ¿no? Pero de la misma manera, con la osteopatía pues trabajamos en todas esas disciplinas,
Básicamente, la osteopatía, a diferencia de la fisioterapia, es que solo trabajamos con terapia manual, con las manos, es nuestra herramienta de trabajo pura y dura. A cambio, la fisioterapia, pues tenemos herramientas eléctricas o herramientas que nos ayudan, mecánicas, para trabajar con las lesiones, para mejorar el rendimiento, para mejorar la salud de las personas. Y bueno, esa es una de las principales también diferencias que hay entre las dos disciplinas. Pero las dos disciplinas pueden ayudar en todos los ámbitos de la salud y yo creo que, bueno, como he dicho antes, son totalmente compatibles. Es decir, yo utilizo a veces el concepto osteopático para valorar al paciente, después utilizo conceptos de fisioterapia también para hacer valoraciones, tratamientos en función del tipo de lesión, es decir, las dos cosas son compatibles y yo creo que es mejor el poder aprovechar estas dos disciplinas, ¿no? Esto es como cuando uno es bilingüista, ¿no? Es decir, es mejor hablar 2 idiomas o 3 que uno, entonces es lo mismo. No hay por qué tener, creo yo, guerras en estos ámbitos. Poder utilizar herramientas que mejoran al paciente y que tienen en cuenta al paciente y cuál es, sobre todo, cuál es la idea que tiene el paciente sobre el tratamiento que tú le vas a hacer, cuál es su objetivo, teniendo en cuenta estos aspectos. Pues luego tú, si tienes 5 herramientas diferentes o tienes 15, pues va a ser algo mejor para ti, ¿no? Entonces es mejor utilizar cuantas más herramientas dispongas para el beneficio y el objetivo de salud de ese paciente, creo yo. Genial, genial, Cristian. Entonces, ya has comentado antes un poco de esta pregunta, has hablado de evidencia científica, ¿eh? Sí. Y bueno, sí que es verdad, tú ahora nos lo explicarás mejor, que actualmente cada vez más, ¿no? Pues se están poniendo las pilas, entre comillas, para evidenciar a nivel científico pues técnicas que se usan en fisioterapia y osteopatía. Te pregunto, tú que eres más experto del tema, ¿hasta qué punto existe esta evidencia científica? Pues mira, en fisioterapia hay países que son grandes estudiosos de evidencia científica. Por ejemplo, los fisioterapeutas australianos son gente que estudia muchísimo. Hay grandes profesionales que estudian sobre la fisioterapia, no solo en Australia, pero son, como si dijéramos, una zona muy común, ¿no? A nivel de estudio de evidencia. Pues la fisioterapia, gracias a Dios, ha cambiado mucho en los últimos años. Yo cuando estudié, pues la mayoría de técnicas que se usaban, que aún se usan, carecían de evidencia científica o con una evidencia científica, podríamos decir, muy baja. Actualmente ha habido muchas revisiones de este tipo de técnicas utilizadas a nivel de evidencia y, claro, a nivel mundial la fisioterapia pues tiene muchísima más evidencia que antes. Aún así se siguen utilizando técnicas que no tienen una gran evidencia científica, porque, claro, no tenemos que dejar de pensar que estamos hablando de personas, que cada persona es un mundo, que intervienen muchísimos factores en la mejoría de una patología de un paciente, no solo la propia intervención. Y que un estudio puede determinar si una intervención puede ser mejor que otra a nivel científico, pero cuando estudias un poco el concepto de evidencia científica, ¿no? El método científico, pues te das cuenta que una cosa es lo que tú ves en el laboratorio, lo que puedes plasmar o lo que deberías plasmar en un estudio, pero luego la clínica, a veces tus pacientes no es exactamente el mismo tipo de paciente con la misma característica y depende tanto que es complicado, ¿no? Pero bueno, a nivel de fisioterapia sí que es cierto que la evidencia científica ha crecido muchísimo. Hay un gran avance, el hecho de que la fisioterapia, sobre todo en España, el hecho de que la fisioterapia ya sea grado y ya tengamos derecho y acceso al doctorado, eso ha creado un boom de personas que están en esta línea, en las líneas de investigación que eran muy necesarias, ¿no? Y por eso la fisioterapia ha crecido tanto en estos años y había hecho una evolución positiva, pero también hay gente que ha tomado esto como la única línea de la verdad, ¿no? Y yo creo que hay que ser cautelosos en ese aspecto, no se puede determinar toda la evidencia. La evidencia, hoy una cosa te dice que funciona bien y mañana te dicen que funcionan mal. Y cuando hay revisiones sistemáticas, pues vemos que unos estudios dicen que funcionan, otros estudios dicen que no, entonces es complejo, ¿no? Están los efectos placebos, están
muchas cosas que intervienen en la evidencia. Yo creo que hay que tenerla en cuenta, pero no debe ser un dogma, porque luego lo que tú ves en tu clínica, la evidencia clínica del día a día, pues es súper importante. Lo que hemos dicho, cuál es el objetivo del paciente, también es primordial. Y la suma de todas estas cosas es lo que hará que tu intervención sea buena. En osteopatía ya hay, gracias a Dios, ya hay también líneas de investigaciones, hay gente que estudia y que investiga sobre técnicas concretas de osteopatía. No hay tanta evidencia científica como en fisioterapia, pero eso no quiere decir que tengamos que discriminar o que eliminar la osteopatía porque no tenga igual tanta evidencia. La fisioterapia no la ha tenido durante muchos años y eso no significa que no funcione o que no sea beneficiosa para el paciente. Yo creo que la osteopatía pues está pasando lo mismo, está empezando a crecer. Sí que es verdad que hay necesidad de que en algunos aspectos se actualicen ciertas cosas y que se puedan, como mínimo, tener una cierta demostración de que hay cosas que están funcionando, ¿no? Pero como muchas cosas son conceptuales a veces y más filosóficas, es complejo poder demostrar. En osteopatía a veces es difícil poder demostrar según qué cosas, es complicado, es muy difícil. Pues eso no quiere decir que no funcione, sino que es difícil demostrarlo desde un punto de vista de función. Cristian, ¿puedes repetir lo último? Es que se ha cortado. Ay, sí, ahora te veo. ¿Se ha cortado todo o no? Bueno, ha habido, nada, 30 segundos de la parte final que ibas a terminar y se Vale. ha cortado un momento. Vale, pues no, comentaba que bueno, que eso, que el hecho de que en osteopatía aún no haya evidencia científica en algunos aspectos, bueno, no significa que no funcione, porque sí que es verdad que como la osteopatía algunas veces, bueno, trabajamos en algunas cosas de forma conceptual y es muy complicado poder demostrar, basándonos en el método científico, es difícil poder demostrar algunas cosas hoy en día. Es complicado porque no se puede dar la situación, ¿no? Pero eso no significa que a nivel de evidencia clínica no funcione. Y porque algo aún no se pueda demostrar desde el método científico no significa que no pueda ser usado o que no esté funcionando, porque intervienen muchos factores en que una técnica pueda llevarse a cabo de forma positiva. Y bueno, yo creo que gracias a Dios en las dos disciplinas cada vez hay más evidencia científica, pero como he comentado antes, no tenemos que tomarlo esto como el único dogma y si no lo dice esto no funciona y esto no sirve, ¿no? Hay que ser cautelosos, yo creo. Sobre todo los que trabajamos en clínica vemos que bueno, que una cosa es lo que te pasa en la clínica, otra cosa es lo que dice la ciencia y a veces no está del todo claro, ¿no? Y yo creo que a veces estas críticas que se hacen, sobre todo a la osteopatía, si le hacen una crítica yo creo que no es justa, porque ya te digo, el hecho de que no se pueda demostrar aún desde un punto de vista de método científico, pues tampoco quiere decir nada. No, eso no significa que no exista y no sea real. Hay muchas cosas que no se pueden demostrar o durante muchísimos años no se han podido demostrar y hasta que ha llegado el punto que se han demostrado o aún siguen sin ser demostradas y siguen funcionando, ¿no? Hay que ser un poco, yo creo, respetuosos con las disciplinas sanitarias y con ciertos conceptos, pero también desde esas disciplinas hay que ser respetuosos y no yo creo, no dejar que se puedan realizar formaciones o cosas que perturben y empeoren la calidad real de esa formación, ¿no? Genial, Cristian. Y por último, ¿cuál crees que es el futuro de estas disciplinas? Pues mira, en España yo creo que está complicada la cosa para que varíe mucho en la relación que hay, ¿no? A nivel de las dos. Hoy en día en España la fisioterapia, gracias a Dios, está muchísimo mejor posicionada. Ya te digo, desde que tenemos grado y tenemos acceso a hacer doctorados, pues hay una mejoría de la calidad de la fisioterapia, de la investigación en fisioterapia. Y creo que la fisioterapia va por buen camino. Cada vez vamos introduciéndonos más en los campos en los que la fisioterapia era necesaria. Yo creo que la fisioterapia
tiene un buen futuro, tiene un buen futuro. Por contra, la osteopatía, hoy en día, al no estar reconocida como profesión sanitaria, depende, desde el punto de vista legal, depende de la fisioterapia. Es decir, solo un profesional sanitario con titulación de fisioterapia puede hacer el trabajo osteopático, ¿no? En principio. Y claro, aquí, hasta que no se regule esta situación, pues la osteopatía va a estar a expensas de lo que se determine en el ámbito de la fisioterapia y del papel que se le pueda dejar jugar, ¿no? De ahí que pues, las universidades ya hayan hecho sus másters de 2 años en osteopatía, estas cosas que las vinculan y se aceptan y se engloban como herramientas de fisioterapia, dejando un poco todo el concepto de profesión sanitaria a un lado. Entonces la osteopatía, pues bueno, hay una lucha para que esto se cambie, pero claro, son cosas que yo veo que serán a largo plazo, porque es complejo que se permita que haya, al menos tal y como están las cosas, que se permita que haya otra profesión muy similar o en un estatus similar a la fisioterapia, y que la osteopatía tenga ese papel como en otros países ocurre sin ningún tipo de problema. Entonces, se está luchando para que eso suceda, para que se pueda reconocer, pero yo veo que va a ser complejo, Al menos si eso pasa, yo creo que será dentro de unos años. Y hasta entonces, pues debemos aceptar lo que hay en ese sentido y respetar lo que dice la legislación vigente en ese ámbito. Eso no significa que no se pueda tener una opinión de que son profesiones diferentes y que deberían ser diferentes y que debería estar regulado, pero entiendo que eso es un trabajo más político y más en otras esferas que yo aquí no puedo y no tengo idea de cómo solucionar, pero sí que hay gente luchando para que esto cambie y bueno, no sé cómo acabará. Pero estoy contento porque la fisioterapia sí que es verdad que está creciendo mucho y se está luchando mucho para que tenga el papel que le toca, porque es cierto que debe tener un papel mejor del que está teniendo actualmente. Y bueno, poquito a poquito se está luchando para que eso sea así y yo en eso soy feliz, estoy contento de que eso suceda. Genial, Cristian, genial. Muy bien. Y bueno, si te parece, vamos a hablar de tu empresa, de la Sí. cual eres director, de FIOS Formación y Salud. Bueno, tú mismo, explícalo en qué consiste las formaciones que dais, que son muy interesantes, para que la gente lo sepa, lo conozca. Bien, pues mira, FIOS, bueno, es una empresa que somos una empresa pequeña. Nos dedicamos a hacer formación, por un lado, y luego la parte de clínica, donde yo principalmente tengo mi trabajo como fisioterapeuta y osteópata, que es de FIOS Salud, ¿no? Entonces, dentro de FIOS Formación, lo que hacemos es dar formaciones enfocadas al profesional sanitario, principalmente a la salud, ¿vale? Damos formación a fisioterapeutas, a osteópatas formados en osteopatía, hay en fisioterapia, o sea, osteópatas que tengan titulación sanitaria, médicos, y damos diferentes tipos de formaciones. Damos formaciones desde técnicas específicas de osteopatía, damos formaciones por ejemplo, de ecografía musculoesquelética, damos formaciones en psiconeuroinmunología clínica con Natura Foundation, con Leo Primum, que es el pionero de la PNI clínica aquí en España, y es una formación también muy interesante que puede ayudar a la terapéutica del día a día de nuestra profesión. Y pues no sé, de diferentes tipos de estudios biomecánicos del corredor, por ejemplo, enfocados a la gente que quiere hacer trabajo más deportivo. También hemos hecho, pues no sé, bueno, es que vamos haciendo cursos que son
no son tampoco los clásicos que tienen otras empresas. Intentamos buscar cursos un poquito más específicos, de tratamientos de osteopático del vértigo, por ejemplo. También hacemos formación en ese ámbito. Bueno, esa es un poco... También, hace poco hicisteis también un curso sobre más el aspecto emocional, ¿no? Del terapeuta. Sí, colaboramos con Víctor Amat y realizamos justamente, es cómo nos puede ayudar la terapia breve, por ejemplo, a nivel terapéutico, ¿no? Y bueno, fue también un curso muy interesante, porque es lo que decíamos, son herramientas que aumentan tu abanico de posibilidades para poder mejorar y acompañar al objetivo del paciente en su curación, ¿no? Entonces, si te manejas un poco en el ámbito psicoterapéutico, que no significa que seas psicólogo, significa que tienes herramientas para que te puedan ayudar a manejar una situación con tu paciente. Si te manejas con la parte de la PNI, de cómo puede afectar toda la parte inmunológica y a nivel psiconeuroinmunología, ¿no? Cómo afecta todas estas cosas a nivel del paciente y cómo puedes utilizar ciertas herramientas para enfocar una ayuda de su salud. Pues todas estas cosas son positivas. También hemos hecho formaciones de electrólisis percutánea intratisular, que son ya técnicas un poco más específicas para trabajar tendinopatías, por ejemplo. Bueno, vamos haciendo y creciendo en ese aspecto. Ahora también en breve pues trabajaremos en la parte emocional también con Pablo Vázquez, que es un compañero de Santander, cómo haremos la parte de coaching y de inteligencia emocional también, cómo influir en las personas a partir de los objetivos que ellos tengan. Son herramientas que te pueden ayudar a mejorar tu tratamiento. Y esa es un poco la idea de FIOS, ¿no? De dar formaciones que vemos que son interesantes, que a veces son diferentes a las demás, que no son las clásicas formaciones dentro de lo que es la fisioterapia y la osteopatía. Y bueno, poco a poco creciendo un poquito y intentando pensar en formaciones que puedan ayudar en ese aspecto. Genial. Son estas formaciones, yo las entiendo como las que marcan la diferencia entre un profesional y otro, ¿no? Es un plus añadido pues a fisioterapeutas y osteópatas para mejorar sus tratamientos. Sí, exacto. Hay algunas formaciones que, por ejemplo, son propias de las disciplinas, pero los que somos un poco de mente abierta, pues creemos en que no hay que pisar el terreno de otros profesionales sanitarios o no sanitarios, pero en este aspecto de profesionales sanitarios, como repito, hay que tener respeto y hay que saber derivar y hay que saber hacer esas cosas. Pero eso no significa que tú no puedas tener una idea de ciertas herramientas que te puedan ayudar en un momento determinado para manejar una situación, o lo que decimos, ¿no? Con la PNI, cómo aplicar el enfoque de la PNI hacia el paciente. O, no sé, cuando hagamos esto del el curso de coaching, pues también cómo, no sé, herramientas. Eso no significará que seamos coaches, no significa nada, significa que tenemos herramientas que te puedan ayudar un poco a mejorar la situación en un momento determinado. Y luego también pues herramientas, o sea, cursos enfocados de la propia disciplina como tal, la electrólisis, la ecografía, todas estas cosas, el análisis de la carrera, son todas estas cosas que ya son específicas de la formación en sí, de la fisioterapia en este caso, o de la osteopatía. Genial, Cristian. Y toda la gente que esté interesada en esta formación que has comentado, ¿dónde la puede encontrar? Pues mira, nosotros la página web es fiosformació.com o fiosformación.com, da igual, pero principalmente lo tenemos como fiosformació.com, y ahí están los cursos que vamos realizando, los que ya hemos hecho, para que la gente también tenga un poco la idea de qué formaciones ya se han realizado y cuáles próximamente se volverán a realizar. Y bueno, poco a poco vamos intentando añadir formaciones a este abanico, ¿no? de posibilidades. Siempre pues intentando ser lo más respetuosos posibles y evidentemente
intentar dar formaciones también de, pues eso, de calidad, formaciones de calidad para que la gente cuando acabe la formación pues esté contenta. Y por ahora pues lo vamos consiguiendo. Genial, Cristian. Yo la recomiendo 100% que los que os interese lo que has explicado, Cristian, pues que vayan a visitar la web de FIOS Formació, sí. porque hay cursos muy interesantes y que pueden ayudar al terapeuta. Bueno, Cristian, pues muchas gracias por darnos estos momentos donde nos has explicado un poco el tema de la fisioterapia y la osteopatía. Sí, es una opinión, Es y una opinión. que eso es importante, ¿no? No ser dogmático. Es mi opinión en función a, como he dicho antes, en función a mi experiencia y como opinión pues es mía. Es simplemente, no significa que sea la realidad o la verdad absoluta, pero es una opinión. Genial. Y te Genial. agradezco que me dejes darla en tu canal. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristian. Pues nada, un abrazo muy fuerte y por todos vosotros, pues ya sabéis, si os ha gustado esta entrevista, pues le podéis dar un like, la podéis compartir y si queréis más entrevistas como estas, tenéis más en mi canal de YouTube, que es Pautas de Curación by Joaquim Lamora. Y después también os podéis inscribir a mi web www.joaquimlamora.com. Nada más, que vaya muy bien y hasta la próxima entrevista, vídeo, post, ya nos veremos. Hasta luego.